De eso se trata. De eso se trata. Pie de página. Artículos académicos publicados con Ricardo Villegas. De eso se trata. Tocayo de los tocayos, ¿cómo está usted? Anda escuchando mucho a Shakira últimamente, ¿eh? Hola, tocayo. Bien, bien, aquí muy contento de que ya es viernes, precisamente para empezar a relajarse y a iniciar el fin de semana. Pues te traigo este tema que sale de lo común, me parece. Vamos a hacer o tratar de hacer un análisis académico de lo que está sucediendo con Shakira, ¿no? Esta cantautora colombiana, famosa por cualquier cantidad de éxitos. Y bueno, fíjate que le presto atención en esta ocasión a Shakira porque está haciendo noticia como consecuencia de una serie de movimientos de negocios que me parecen particularmente interesantes. Fíjate que a principios de este 2021 se dio a conocer que Shakira había vendido prácticamente la totalidad de su catálogo de canciones, algo así como unas 145, 150 canciones, a una empresa que se dedica propiamente a comprar derechos de autor de cantantes. Entonces, ¿esto qué quiere decir o cómo lo podemos interpretar? Bueno, quiere decir, punto número uno, que ella es propietaria de las canciones que ella canta, ¿no? Entonces esto creo que es una ventaja con respecto a muchos otros cantantes que no son autores de sus canciones. Y bueno, ella tiene esa ventaja. Segunda ventaja, no nada más ella es la dueña de sus canciones, sino que no se las trasladó en propiedad a una disquera, sino que por decirlo de alguna manera casi pues ella contrató a la disquera, ¿no? Para grabar sus canciones. Entonces ella, siendo propietaria absoluta de sus bienes intelectuales, se aventura, ¿no? A hacer una venta de todo su catálogo. Ahora, tú podrías preguntar, ¿y eso qué significa? Bueno, por una parte significa que pues ella ha capitalizado pues prácticamente toda su carrera, o bueno, no toda su carrera, pero sí gran parte de su producción la capitaliza, ¿verdad? Y muy probablemente entra en una relación contractual con quien le compra estas canciones, a modo tal de que ahora la nueva dueña, ¿no? La empresa, le conceda una licencia exclusiva a ella para que ella pueda seguir cantando sus canciones. Entonces, por decirlo de alguna manera, hace una parada en su camino como artista, ¿no? Capitaliza de manera importante toda su producción y puede continuar ella cantando sus propias canciones. Esto me parece que fue una movida interesante, tomando en cuenta que, digo, todos recordamos que en el Super Bowl del 2020, pues ella se presentó junto con Jennifer López, ¿no? Y la razón, o esto viene a colación, porque resulta ser que ni Jennifer López ni Shakira ganaron un centavo de su presentación en el Super Bowl, ¿no? Y entonces tú dices, ¿cómo? O sea, pues, si normalmente uno esperaría que esos cantantes, esos artistas, pues ganen grandes cantidades de dinero, ¿no? No, pues resulta ser que ella, Shakira y J-Lo, pues se presentan y el beneficio que obtienen es propiamente la exposición mundial, ¿no? O sea, todo el mundo va a hablar de ellas, todo el mundo va a escuchar sus canciones en Spotify, y entonces esa proyección que les dio el Super Bowl, pues les representa el beneficio económico. Bueno, pues resulta ser que, pues, lo que normalmente Shakira cobra por un concierto es algo así como 1.6 millones de dólares. Sin embargo, pues posterior a su presentación en el Super Bowl, pues cae la pandemia y entonces ella ya no puede pues vender boletos de sus conciertos porque simple y sencillamente ya no hay conciertos. Entonces, el beneficio que ella pretendía haber alcanzado con su presentación en el Super Bowl, pues se le vio minimizado y entonces ella, con una estrategia legal, me imagino que tiene muy buenos asesores de negocio,
pues le hacen esta propuesta de la comercialización de los derechos de sus canciones. Y bueno, y no se sabe exactamente cuánto pudo haber sido el monto o el beneficio de esta venta que hizo a principios de 2021. Algunos hablan de 4 millones de dólares, otros hablan de 40 millones de dólares, o sea, realmente el espectro es demasiado amplio, no podríamos hablar ni siquiera de un promedio, pero sabemos que sí es una cantidad considerable. Ahora, a esta movida legal que se traduce en beneficios económicos, se suma otra que hizo hace escasa semana. Y es que, pues nosotros ya habíamos hablado en algún momento en este mismo espacio de los famosos NFT, ¿no? De estos tokens no fungibles, que decíamos o tratábamos de entender como estas cadenas digitales que le dan una identidad a los bienes coleccionables, ¿no? Muchos de nosotros coleccionamos algo, ¿no? Y entonces, pues el bien que se hace único, pues automáticamente también adquiere un Mayor valor no valor. nada más sentimental, sino también de carácter económico. Entonces resulta ser que Shakira se ha sumado a esta dinámica de generar bienes únicos, ¿verdad? Estos bienes coleccionables, y lo que ella hizo, pues fue asociarse con un artista australiano, que es un artista de animación digital, e hicieron 4 animaciones digitales de Shakira, ¿no? En este caso son pues breves animaciones digitales de unos cuantos segundos que pues representan el avatar de Shakira, ¿no? En una dimensión, dicen acá, retrofuturista, ¿no? Como si fuera ya una guerrera intergaláctica con una espada, con no sé, con un halo o dentro de una esfera, y estas 4 historias que se engloban con el título La Caldera, pues permiten que quien quiera comprarlas, bueno, pues lógicamente va a tener que pagar una cantidad de dinero considerable. Entonces, bueno, a lo que voy es que pongo el ejemplo de Shakira como un ejemplo contemporáneo de cómo los modelos de negocio están cambiando de manera radical, ¿no? Nosotros hemos hablado acá en muchas ocasiones cómo esta tercera década del siglo XXI pues está dando mucho de qué hablar en Claro. términos de nuevos modelos de negocios, y creo que pues en esta dimensión de lo popular que pueda hacer Shakira, pues vemos también cómo hay toda una estrategia de negocios que se basa precisamente en el intercambio de bienes intelectuales que seguramente le están generando pues ingresos importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Tocayo, Interesante, estas aunque no historias? sé, me cuesta mucho trabajo que se pueda, en este escenario, que se pueda vender la música, ¿no? A ver, esa es una duda que yo te quería plantear. Es decir, ¿ella vende el catálogo de la música o el permiso para poder interpretarla, para que se pueda utilizar, reutilizar en producciones? ¿Cómo son los matices de ese negocio? ¿Sabes algo? Sí, 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 mira, déjame te platico, te lo voy a platicar desde la dimensión de la visión de un abogado mexicano, ¿no? O sea, en la lectura de la ley mexicana, quiero decir, los derechos de autor los denominamos en plural porque son muchos derechos, ¿no? Entonces se agrupan en 2 grandes rubros, los que conocemos como los derechos morales y los otros que son los derechos patrimoniales. Los derechos morales tienen que ver con el honor de la persona, y dentro de ellos resalta el derecho de paternidad. Ujú. Entonces, en este caso, Shakira es titular perpetua de la paternidad de sus obras. Eso quiere decir que siempre que escuchemos una canción de ella, siempre tenemos que reconocer que es de ella, en términos de decir, es de Shakira, Claro. ¿no? Bueno, eso es perpetuo y eso es inalienable. Lo que es comercializable es lo que le llamamos los derechos los patrimoniales, entre los que encontramos el de reproducción. Entonces, lo que ella vendió son los derechos de reproducción. Eso querría decir que ella ahora ya no podría cantar sus canciones, ¿no? Mm. Porque ya se las vendió a una empresa. Y esa empresa pues le pagó, te digo, pues alguna cantidad ahí muy fuerte. Sin embargo, ella recibe este pago y al mismo tiempo entra
en una licencia exclusiva de la empresa hacia ella. Claro. O sea, la empresa le dice, yo te concedo el permiso de que tú cantes las canciones que me acabas de vender. Y entonces la empresa recibe, por decirlo de alguna manera, como una renta, ¿no? Que ella le va a pagar cada vez que ella reproduzca sus canciones, pienso yo, a lo mejor en un concierto. Sí, sí, Entonces, claro. cuando ella regrese a los conciertos, pues sigue vendiendo las entradas a sus conciertos. Una parte irá a esta empresa y otra parte quedará con ella. Entonces, por decirlo de alguna manera, ella ya se capitalizó en un primer momento con la venta de las canciones y luego sigue ganando una parte proporcional cada vez que ella presenta su canción en un concierto. ¿Y qué Entonces, por eso es que te pasaría, digo que es una... Tocayo, en las producciones nuevas? ¿Aplican? O sea, es decir, vendió ya su catálogo de, por ejemplo, de hoy hacia atrás. ¿Y hacia adelante qué sucede? Estas son de ella. ¿No? O sea, las nuevas son de ella porque ella no vendió su obra futura, solamente como tú dices, de ahorita para atrás. Órale, pues suena bastante bien. Bueno, pues se capitalizó, como tú bien dices, en un momento de crisis de los conciertos, ¿no? No hay presentaciones, que en eso estaba basado, ¿no? El showbiz, por decirlo de alguna forma, a partir de los conciertos, se acaban los conciertos, ya llevamos más de año y medio en esta situación, y dijo Shakira, ¿qué hago? Ya no tengo para comprarme, no sé, mis libros de literatura, mis novelas o cualquier cosa, entonces tuvo que vender ese catálogo, ¿no? Exactamente. Fíjate que esa había sido una de las líneas de ingreso de los artistas bueno, en principios del siglo XXI se sentían particularmente amenazados por la figura de la piratería y entonces decidieron eventualmente ya no ocuparse tanto en la comercialización de discos y sí apostar fuertemente a la figura de la venta de boletos de sus conciertos, ¿no? Creo que aquí en el caso mexicano tenemos pues la memoria de lo que pasaba con Miguel Bosé, ¿no? O sea, Miguel Bosé venía a México a cada rato, ¿no? A dar conciertos, ¿no? Porque ya prácticamente formaba parte del elenco del fin de semana, ¿no? Claro. En nuestro país, porque era una forma muy atinada de, pues, seguir generando ingresos, ya no tanto por la venta de sus discos. Bueno, hay que recordar que uno de los discos de YouTube, no recuerdo ahora exactamente cuál, se entregó de manera gratuita, ¿no? En el Ah, es mismo momento en el cierto, que se dio a que conocer. estaba en iTunes, ¿no? Y que nadie lo quería, por cierto. Exactamente, Decían, ¿qué hace esto aquí en mi teléfono? exactamente, te aparecía en tu teléfono sin que tú lo hubieras descargado Exacto. y era una manera de decir, no me ocupa la venta del disco, me ocupa que la gente me vaya a ver a los conciertos. Pero bien dices tú, cae la pandemia y entonces eso hace que los artistas, cuando habían ya saltado al mundo de los conciertos, pues tengan que hacer esta nueva jugada, ¿no? Y entonces, pues pasa lo que ahora mismo estamos hablando. Ahora, lo que hizo Shakira tampoco debo decir que es exclusivo de ella, o sea, lo han hecho muchos cantantes, muchas cantantes, y digo, ejemplo, Bob Dylan. Bob Dylan hizo También lo exactamente vendió, lo mismo, efectivamente. también vendió todo su catálogo, y bueno, insisto, es una forma de capitalizarse y que además, ¿sabes qué? Debo decir que esto viene mucho del modelo J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, porque ella hizo más o menos lo mismo. Ella siendo dueña de sus contenidos, pues prácticamente contrataba a la editora, contrataba a la industria cinematográfica para que le hicieran las películas, ¿no? Entonces, creo que quizá el origen de todo este movimiento lo puso J.K. Rowling hace ya algunos años. Maravilloso. Tocayo, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues bien por Shakira, ¿no? ¿Le atinó? Bien por Shakira. Muy bien, muy bien. Un abrazo, querido Tocayo. Vamos. De eso se trata. De eso se trata. Pie de página. Artículos académicos publicados con Ricardo Villegas. De eso se trata.